Muchas gracias, vale. Eh, bueno, pues sí, efectivamente les presentaré pues, sobre la microangiopatía trombótica. Mi nombre es Camila Rodríguez Cadena y pues acá les traigo como las referencias que se utilizaron para pues, el desarrollo de la charla, pues el artículo que les compartimos por el grupo y pues otros artículos varios. Bueno, iniciaremos con una pequeña introducción que incluye pues la definición, la epidemiología, la clasificación de las microangiopatías trombóticas, las manifestaciones como generales y ahondaremos en tres específicas que serán la púrpura trombocitopénica trombótica, el síndrome hemolítico urémico típico y el atípico. Y finalizaremos pues con un repaso de otras MAT también asociadas. Entonces, pues la definición o pues las microangiopatías trombóticas básicamente son un espectro de síndromes clínicos que se caracterizan por disfunción orgánica, disfunción endotelial y trombosis que se van a manifestar como anemia hemolítica microangiopática, insuficiencia renal y pues trombocitopenia. Entonces, en cuanto a la epidemiología, vamos a ver que la púrpura trombocitopénica trombótica inmunomediada nos va a representar más o menos de 3 a 6 casos por millón al año. El, el SHU o el síndrome urémico hemolítico típico va a representarnos de 6 a 170 casos por millón al año. La púrpura trombocitopénica trombótica congénita va a representar de 0,4 a 1 casos por millón al año más o menos. Y el SHU atípico de 0,2 a 2 casos por millón al año. Entonces veremos que más o menos el más común es el SHU típico o pues por toxina Shiga, que, pues ya más adelante lo veremos. Y la púrpura trombocitopénica trombótica inmunomediada serán los más comunes y pues ya después tendremos la PTT congénita y el SHU atípico, pues que tienen una incidencia más o menos similar. Bueno, entonces en cuanto a la clasificación, vamos a ver que tendremos algunas MAT o pues algunas microangiopatías trombóticas primarias, hereditarias, algunas adquiridas, algunas secundarias y algunas pues asociadas a infecciones. Pues en cuanto a las primarias hereditarias podemos encontrar algunas como el SHU atípico, pues con mutaciones en el complemento. También podemos ver la PTT con mutaciones en el gen de ADAMTS13, la deficiencia de cobalamina, bueno, demás. En cuanto a las adquiridas, también podremos ver la PTT con autoanticuerpos o pues la adquirida o inmunomediada. Eh, También veremos el SHU atípico pues con autoanticuerpos contra el factor H del complemento. Veremos acá las secundarias también, que pues son como o sea, tienen más patologías, es como la parte más amplia o pues la clasificación más amplia, donde pues hay varias asociaciones a las MAT, como por ejemplo los trasplantes de órganos sólidos, eh, los por medicamentos, también podemos ver por asociadas al embarazo, donde pueden entrar pues, la preeclampsia, la eclampsia, el síndrome de HELP, asociadas a hipertensión severa o a condiciones autoinmunes, a malignidad y pues demás, y pues asociadas a infecciones, donde pues en la que más ahondaremos será en el típico o pues la asociada a infecciones por toxina Shiga, pero también podemos ver por neumococo, por VIH o pues otras infecciones. Bueno, en cuanto a, pues, como el abordaje, les traigo como este algoritmo, pues este esquema para que más o menos se vayan haciendo una idea antes de empezar a hablar como patología por patología, de que pues cuando tenemos una sintomatología de MAT, lo primero que haremos será pues revisar la actividad de ADAMTS13, ¿sí? Que pues ya más adelante les explicaré bien a fondo cómo que es, pero pues básicamente es una metaloproteinasa que pues nos ayudará a degradar los multímeros del factor de von Willebrand. Si es menor al 10%, vamos a decir que pues tenemos una púrpura trombocitopénica trombótica, ¿sí? Pero si no, pues ya vamos a entrar a ver si es pues principalmente SHU. Estas dos pues son urgencias hematológicas, por lo que son las primeras en descartarse. Y ya después podemos empezar a ver pues otras patologías como lo puede ser el, bueno, el SHU lo confirmamos mediante pues STEC, o sea, revisando si hay infección por STEC o pues por productoras de toxina Shiga. Y si no,
es este SHU, o sea, si no es el SHU típico o el síndrome urémico hemolítico, veremos si es SHU atípico. Entonces acá podemos ver el SHU atípico secundario, que son todas las que les mencionaba ahorita, que entraban en el grupo de las secundarias, donde podemos ver deficiencia de cobalamina C, malignidad, tumores, medicamentos, trasplantes, infecciones y demás, o ya podemos ver si es un SHU pues atípico primario. En cuanto a las manifestaciones clínicas, como les decía, pues está caracterizado por disfunción endotelial, trombosis y pues daños o isquemia en órganos pues variables o órganos blancos. Vamos a ver que pues la microangiopatía, la anemia hemolítica microangiopática eh, se va a caracterizar por elevación de la lactato deshidrogenasa, elevación de la bilirrubina indirecta, disminución de la aptoglobina y aumento en los reticulocitos. Lo que nos la diferenciará de la anemia hemolítica pues, inmunomediada será pues, el test de Coombs negativo. Y también otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta de esta anemia, que también es llamada pues, como mecánica, y es porque al formarse pues, estos trombos que nos van a generar estas microangiopatías trombóticas, los microtrombos, va a generar que pues, al eritrocito pues, pasar por ahí se fragmente, por lo que va a vamos a ver en el frotis de sangre periférico esquistocitos, como pues lo podemos ver acá, que también es un hallazgo bastante importante. Adicionalmente, en las MAT podemos ver trombocitopenia no inmune, que es usualmente hallada pues en estas microangiopatías trombóticas y es por consumo plaquetario y o isquemia en órganos terminales, pues órganos blancos, que usualmente pues la podremos ver en órganos como el corazón, el cerebro o los riñones. Bueno, entonces ahora empezaremos a hablar una por una, iniciando pues por la púrpura trombocitopénica trombótica, eh, que pues se caracteriza por una anemia hemolítica microangiopática con trombocitopenia severa e isquemia pues en órganos variables que usualmente pues puede ser neurológica, cardíaca o renal. Vamos a ver que se divide en congénita o en adquirida o inmunomediada. La congénita va a ser por una deficiencia severa persistente del AMPS13 por una mutación bialélica que se va a dar en el gen de AMPS13. Y la PTT adquirida o inmunomediada va a ser la deficiencia de AMPS13 también, pero esta vez mediada por autoanticuerpos y puede ser primaria o secundaria. Entonces, cuanto a epidemiología, vamos a ver que pues, la adquirida va a representar el 90% de los casos, pues son en adultos, tiene una incidencia de 1,5 a 6 casos por millón al año en adultos y las mujeres van a ser 2 o 3 veces más probable de desarrollar, mientras que la congénita nos va a representar solamente el 3 al 5% de los pacientes con PTT y la mayoría de casos serán en niños menores de 10 años y representará el 33% de casos de PTT en los niños y el 34% de PTT, el 34% de casos de PTT en gestantes. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, acá lo que veremos será que, pues, primero normalidad. Entonces, en normalidad tendremos un ADAMS13 que estará cerrado, ¿sí? Y un factor de von Willebrand que se encontrará en una conformación globular, pues también cerrado, por decirlo así. Al haber como un daño endotelial, lo que pasará será que se expondrá, por decirlo así, el colágeno subendotelial, a donde se pues, unirá el factor de von Willebrand mediante las subunidades A3 de este mismo, y lo que hará será tomar esta conformación alargada y pues también se habrá, pues, perdón, habrá agregación plaquetaria mediante la subunidad A1. Y pues también se liberará, se expondrán la subunidad A2, por ejemplo, que será donde se de pues clivar o cortar, por decirlo así, estos multímeros del factor de von Willebrand para que así pues no tengamos unos multímeros demasiado largos que pues nos generen un estado procoagulante y una mayor adhesión pues plaquetaria y pues agregación plaquetaria. Entonces lo que pasa en la PTT es que no tendremos este AMPS 13, ya sea
una deficiencia congénita o por unos autoanticuerpos dirigidos hacia el ADAMS13, por lo que veremos una función deficiente de este, o sea, no cortará o no hará el clivaje de esto del factor de von Willebrand o pues de los multímeros del factor de von Willebrand, por lo que tendremos unos multímeros demasiado largos que nos generarán estos pues microtrombos que pues generarán esta serie de síntomas que les venía diciendo, que pues es la anemia hemolítica microangiopática, pues debido a pues, la fragmentación también eritrocitaria eh, producida por los microtrombos, la trombocitopenia, pues también por el consumo de plaquetas que generarían estos multímeros demasiado largos y la isquemia o el daño a órganos terminales, que pues se da por este mismo trombosis que no deja que pues se oxigenen bien estos tejidos. En cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos a ver que de manera general en la PTT tendremos unas manifestaciones hematológicas que pues, son la trombocitopenia severa y la anemia hemolítica microangiopática, como les decía. Entonces, la anemia hemolítica microangiopática se manifiesta mediante estos síntomas de hemólisis que mencionamos anteriormente, que es la aptoglobina pues bajita o pues indetectable, los reticulocitos elevados, el aumento en la bilirrubina indirecta y la elevación del LDH, pero también tendremos algunas manifestaciones específicas y pues que ya son de daños a órganos terminales, como lo pueden ser, por ejemplo, las manifestaciones neurológicas, como la confusión, la cefalea o en casos más graves, convulsiones, ACV o coma, y nos representa más o menos el 60% de los pacientes con PTT. Las cardíacas, que generalmente son síntomas pues, de isquemia miocárdica, como alteraciones en el electrocardiograma o infarto agudo al miocardio. Y lo más común, pues, la elevación de las troponinas, y esto sucede más o menos en el 25% de los pacientes. Las renales, que pues pueden ser hematuria o proteinuria, que sucede más o menos en el 30 al 50% em, de los pacientes. Las gastrointestinales, que pues generalmente son por isquemia mesentérica, que pues se manifiesta como dolor abdominal, náuseas y diarrea, y puede llegar a generar hepatitis y pancreatitis. Y nos representa más o menos el 35% de los pacientes con PTT pues presentan estas manifestaciones. En cuanto al diagnóstico, como les decía anteriormente en la introducción, al sospechar la MAT, lo primero que haremos será revisar la actividad de la AMS-13. Si es mayor a 10, descartamos una PTT y lo que hacemos es evaluar si de pronto hay otra MAT que pues esté generando la sintomatología. Si es menor al 10%, confirmamos una PTT y procedemos a buscar la etiología o pues el causante de la PTT. Entonces, lo primero que haremos será evaluar el anti-ADAMS13 IgG o pues los anticuerpos. Si es positiva, podemos decir que es inmunomediada y lo confirmamos, mientras que si es negativa, ya pasamos a hacer un estudio en el paciente después de la remisión. Entonces, lo que haremos será revisar la actividad de ADAMS13 al remitir al paciente. Entonces, si después de la remisión la actividad de ADAMS13 se mantiene siempre menor al 10%, lo que hacemos será hacer un estudio genético o pues un análisis genético para mutaciones bialélicas del gen de ADAMS13. Si es positivo, podemos confirmar que es una PTT congénita, mientras que si es negativo, podemos decir que es una PTT con una etiología incierta, ¿sí? Ya volviendo acá al punto de actividad de ADAMS3 en remisión, entonces vemos que si es mayor al 10%, que es como la otra vía, eh, si es mayor al 10% después de la remisión, seguiremos haciendo examen para pues, anticuerpos, para anti-ADAMS3 e IgG, pues después de la remisión, y si es positivo al menos una sola vez durante el estudio que se le haga al paciente, podemos confirmar una PTT inmunomediada, mientras que si se mantiene negativo siempre, eh, podemos decir que es una PTT también de una etiología incierta. ¿Qué pasa? El AMS13 pues es bastante demorado y como les decía, la PTT es una urgencia hematológica. Entonces, lo que se ha desarrollado es este sistema o pues este predictor que es el Plasmic Score. Y este básicamente lo que nos ayuda es como a evaluar el riesgo o pues la probabilidad de que el paciente
tenga una deficiencia severa de AMPS 13 para pues así iniciar el tratamiento de una manera pues más eficaz o pues más rápidamente. Y toma en cuenta variables como el conteo plaquetario, como les decía, menor a 30.000, hemólisis, que si hay cáncer activo, si hay historial de trasplantes, si hay pues el volumen corpuscular medio, si es menor a 90, el INR y la creatinina. Estas son las variables y cada una pues da un punto. Y pues al final, pues cuando terminamos de evaluar, si es de 0 a 4 vamos a decir que hay un bajo riesgo para una deficiencia severa de ADAMS 13. Si es de 5 el puntaje, pues es un riesgo intermedio y si es de 6 o 7 pues es un alto riesgo. Em, Vamos a ver que en cuanto más alto sea el riesgo, va a tener una mayor especificidad, pues el Plasmic Score, mientras que si vamos bajando, pues va a ir disminuyendo su especificidad. Em, bueno, en cuanto al manejo para la PTT inmunomediada, eh, vamos a ver principalmente, o sea, tan pronto con el Plasmic Score decimos debe iniciar manejo, que es con un puntaje de 6 o 7 o pues de alto riesgo, ya iniciamos manejo. Entonces, ahí iniciamos inmediatamente plasmaféresis y inmunosupresores, específicamente pues corticosteroides. Entonces, la plasmaféresis básicamente lo que va a hacer es remover estos autoanticuerpos y aparte suplir de cierta forma pues con niveles adecuados de AMPS 13 y se puede administrar diariamente, puede ser de 3 a 5 sesiones, puede llegar a ser hasta 7, o se puede hacer de forma interdiaria, ambulatoria, como una diálisis, mientras esperamos a que actúe, pues, digamos, por ejemplo, el rituximab, que se demora más o menos como 3 semanas en actuar. Esto en cuanto a la plasmaféresis, los corticosteroides también, pues, para inmunosuprimir o pues evitar esta producción de autoanticuerpos y se administra metilprednisolona, que puede ser administrada en pulsos intravenosos, más o menos de 10 miligramos por kilogramo día por 3 días, hasta 2,5 miligramos por kilogramo día, y en casos graves puede ser 1 gramo al día por 3 días. O la otra alternativa es administrar prednisona vía oral, 1 miligramo por kilogramo día, y pues ir disminuyéndolo progresivamente por 3 o 4 semanas tras pues la remisión. Y pues el otro tratamiento, pues el rituximab, que es un anti-CD20, que pues suprime la producción de autoanticuerpos también contra ADAMS 13. Y el anti, pues como factor de von Willebrand, que es el caplacizumab, que inhibe como su adhesión. Entonces acá más o menos para que lo vean mejor, pues recordemos, entonces la fisiopatología, hay autoanticuerpos que nos llevan a una deficiencia severa de AMPS 13 y por ende a unos multímeros del factor de von Willebrand demasiado largos. Entonces, en cuanto a los tratamientos, tenemos la plasmaféresis o pues el intercambio de plasma, que lo que les decía, nos elimina los autoanticuerpos patológicos y nos suple de AMPS 13. Los corticosteroides que pues van a suprimir la producción de autoanticuerpos, igual que el rituximab, solo que el rituximab lo hará mediante la inhibición de los linfocitos B. Y por último, el caplacizumab, que es el que les decía que es antifactor de von Willebrand, que pues lo que hace es inhibir pues la interacción de este con el GP1B el GPIB de las plaquetas. Y en cuanto al congénito, el congénito, como les he mencionado así como por encima, es por mutaciones bialélicas en el gen de ADAMS 13. Se han identificado alrededor de más de 150 mutaciones y pues estas mutaciones nos genera lo mismo, una deficiencia severa de ADAMS 13 que nos va a llevar a multímeros de factor de von Willebrand demasiado largos que nos lleva a unos microtrombos que pues nos llevan a toda esta sintomatología pues, isquémica. El tratamiento pues para este va a ser algo más crónico porque pues no hay una cura como tal y pues es infusiones de plasma que se pueden hacer cada 2 o 3 semanas que pueden ser pues profilácticas o para episodios agudos. Em, También intercambio plasmático en pacientes ya bastante severos que pues requieran mayor cantidad de ADAMS 13. Y por último, pues esto como para que lo tengan en cuenta que actualmente se están desarrollando algunas moléculas para la suplencia de AMPS 13, como pues el AMPS 13 recombinante, que pues sin embargo todavía pues por lo menos acá en Colombia pues no hay mucha evidencia al respecto, pero pues está en desarrollo.
Bueno, ya pues continuando con el síndrome hemolítico urémico típico, o SHU, no me han escuchado referirme, pues es una microangiopatía trombótica primaria causada por cepas de E. coli o Shigella dysenteriae, que pues ya ahorita hablaremos más de eso, pero lo importante es que son microorganismos productores de toxina Shiga, ¿sí? Que esta va a ser la que nos genere toda la patogénesis que ya les explicaré, y pues está caracterizada por trombocitopenia, anemia hemolítica microangiopática y azotemia. El 90% de los casos de SHU es en niños y principalmente afecta a niños menores de 5 años. Tiene una incidencia estacional que es mayor en verano y en otoño. Y la cepa más común productora de toxina Shiga o pues productora de SHU es la E. coli o 157H7. En cuanto a la fisiopatología, lo que vamos a ver es que principalmente, o pues primero, el paciente ingiere el STEC, ya sea mediante alimentos o agua contaminados con E. coli, productor de, o pues con, o con Shigella dysenteriae, productor de pues, toxina Shiga, y esta bacteria lo que hará será colonizar el intestino y comenzar a replicarse. El STEC, o pues la bacteria, se adhiere al epitelio intestinal y va a empezar a producir toxina Shiga tipo uno o tipo 2. La tipo 2 es como la más dañina y la más común en producir SHU, o pues la más relacionada. Y al producir esta toxina, lo que nos puede hacer es producir daño, ya sea en el epitelio mucoso o en la o en la microvasculatura mesentérica. Y pues acá entonces ya podemos ver algunos síntomas como puede ser la diarrea acuosa, que pues luego puede evolucionar a ser diarrea sanguinolenta o dolor abdominal, debido pues a este mismo daño del epitelio y la microvasculatura. Posteriormente vamos a ver que la toxina Shiga va a atravesar el epitelio intestinal por rutas transcelulares y paracelulares, y va a entrar a la circulación, ¿sí? Unida a células o dentro de vesículas. Y va a comenzar como tal a viajar por el cuerpo hacia distintos órganos vulnerables como lo pueden ser los riñones, que es de lo que nos habla específicamente pues esto acá. Em, entonces lo que sucederá será que en órganos como el riñón, especialmente en las células endoteliales glomerulares, la toxina se va a unir a su receptor blanco, que es la globotriaosilceramida o la GB3 que vemos acá, y va a formar un complejo toxina GB3 y se va a internalizar este complejo. Posteriormente, el complejo toxina GB3 va a entrar en la célula a través de endocitosis y pues será dirigido como hacia los endosomas y luego hacia el aparato de Golgi. Ya ahí se separarán las subunidades A1 y A2, pero se van a mantener como unidas por un puente disulfuro. Posteriormente, en el retículo endoplasmático, el puente disulfuro se va a reducir y se va a liberar la subunidad A1 que va a estar enzimáticamente activa. Y esta subunidad A1 va a entrar al citoplasma y va a cortar una adenina del ARN ribosomal, y va a bloquear la síntesis proteica y generará pues estrés ribotóxico, como vamos acá. Perdón. Y va a dar como resultado una muerte celular o una lesión endotelial. Entonces, después el daño endotelial en microvasos va a activar la coagulación, va a haber formación de microtrombos, especialmente en los glomérulos renales, va a haber aumento de la adhesión plaquetaria y nos dará como resultado, pues, trombocitopenia, hemólisis y daño en órganos blancos, y finalmente, pues, evolucionará entonces a SHU, ¿sí? Pero primero será una infección por STEC. Entonces, en cuanto a las manifestaciones clínicas, como les decía, primero tenemos un periodo de infección como por STEC, que pues es de 3 a 7 días de diarrea no sanguinolenta, que más o menos al tercer día evoluciona a ser diarrea sanguinolenta, y pues también podemos ver otros síntomas como lo es el dolor abdominal, la émesis y la fiebre ocasional. Y más o menos a los 5 o 10 días desde el inicio de la diarrea, vamos a ver que se puede empezar a generar o pueden empezar a aparecer síntomas de SHU típico, que pues es básicamente la triada clásica que les he mencionado: la anemia hemolítica microangiopática, la trombocitopenia y la insuficiencia renal aguda, y también podremos ver un compromiso multiorgánico que ya puede ser neurológico, cardíaco o hepático. Entonces, más o menos el 90% de los pacientes con infección por STEC se van a recuperar solo con líquidos, sin antibióticos ni nada de eso, y el 10% restante van a desarrollar SHU.
De ese 10%, el 3% muere, el 30% puede quedar con secuelas y del 60 al 70% se recuperan. Por esto es que es tan importante como evaluar el riesgo en el SHU atípico eh, y pues también pues como dato importante que el daño renal es más prominente en SHU, más o menos el 60% de los pacientes presentan daño renal. Entonces, en cuanto a diagnóstico, primero diagnosticamos la infección por STEC mediante un cultivo de heces, pues también mediante la detección de toxina Shiga por inmunoensayo o por PCR. Y como les decía, pues las más comunes, Yo los, estoy micro, ahí en mi mamá. los microorganismos más probables de desarrollar, em, de generar toxina Shiga, es el E. coli O157H7 y la Shigella disenterae tipo 1 y pues producirán toxina Shiga tipo 1 y tipo 2 siendo la tipo 2 la más asociada al SHU. Y el SHU típico que ya vamos a ver que pues presentará trombocitopenia menor a 150.000, anemia hemolítica microangiopática y azotemia. Entonces, para la estadificación del riesgo, que es como lo que nos quiere mostrar este algoritmo, primero pues detectamos el STEC en heces y pues después de detectarlo miramos cómo fue identificado. Si lo identificamos mediante un cultivo o una PCR para E. coli, entonces miramos si fue detectado mediante ese medio, vamos a determinar que hay un alto riesgo para el desarrollo de SHU. Y si no, pues ya vamos a ir a esta otra parte que es si fue la detección mediante PCR o pues antígenos para toxina Shiga. Y acá lo que nos vamos a preguntar es qué tipo de toxina Shiga es, si es tipo 1 o si es tipo 2 y si la diarrea es sanguinolenta o no lo es. Entonces, si tenemos una toxina Shiga con un tipo incierto, o sea, si no sabemos si es tipo 1 o tipo 2 y la diarrea es no sanguinolenta, vamos a determinar un riesgo intermedio. Si la toxina Shiga también tiene un tipo indeterminado, pero la diarrea es sanguinolenta, es un alto riesgo para SHU. Y si es negativa para toxina Shiga tipo 2 vamos a ver, y la diarrea, no importa si es sanguinolenta o no sanguinolenta, vamos a ver que es un riesgo bajo, porque como les decía, la tipo 2 es la que más daño genera. Y si es positivo para toxina Shiga tipo 2 y la diarrea sanguinolenta o no sanguinolenta, vamos a decir que hay un alto riesgo para el desarrollo de SHU. Y van a haber pues unos factores de riesgo adicionales que nos van a indicar tanto la evolución de STEC a SHU como la evolución de SHU a un SHU pues más severo. En cuanto a la evolución de este cashu, vamos a ver algunos factores de riesgo no modificables, como lo son la edad, que sean menores a 5 años o mayores a 75, el sexo, que sea mujer, si presenta diarrea sanguinolenta, émesis o ambos, si hay ausencia de la toxina Shiga 1, si hay un conteo de leucocitos mayor o igual a 13.000, si hay un conteo plaquetario inicial menor a 250.000 y veremos también algunos modificables como lo son el uso de antibióticos, de antidiarreicos, la hemoconcentración, la deshidratación, la hiponatremia y algunos factores de riesgo para progresión de SHU a un SHU más severo. Entonces, durante la fase de infección por STEC o la fase predrómica de SHU, vamos a ver unos como factor no modificable un pródromo diarreico más corto, es decir, esos 3 a 7 días que les dije, pues que sea mucho más corto antes de la evolución de SHU. Algunos modificables, pues la hiponatremia, la demora en la identificación del patógeno, el uso de antibióticos em, y al momento de dar el diagnóstico, algunos factores de riesgo pueden ser la hipocalcemia, síntomas neurológicos, aumento en el conteo de neutrófilos y como modificables, pues como hemoconcentración e hiponatremia. En cuanto al tratamiento, vamos a ver que es completamente de soporte, ya que no hay como una terapia específicamente dirigida para estos microorganismos o pues para tratar el SHU típico. Entonces, vamos a ver qué será de soporte, más que todo hidratación y balance hídrico, corrección de electrolitos y equilibrio ácido-base, manejo de la anemia y la trombocitopenia. También podemos ver que hasta el 60% de los pacientes con SHU típico pueden presentar oliguanuria y pues esto pues nos puede generar una necesidad de terapia de reemplazo renal o diálisis peritoneal o hemodiálisis, pues que puede ser diálisis peritoneal o hemodiálisis. Y por último, el eculizumab y la plasmaféresis que pues en realidad no están indicados, ya que no hay estudios aleatorizados que demuestren que pues esto en realidad es útil para el SHU típico,
O sea, no hay evidencia fuerte, pero sin embargo sí hay algunas revisiones de casos graves donde puede llegar a ser útil. Sin embargo, no se conoce muy bien la efectividad de este tratamiento específicamente para el SHU típico. Sin embargo, lo podemos llegar a usar en casos bastante graves, pues cuando ya se hayan utilizado los otros tratamientos, sí, pues hay alteraciones. Bueno, esto también es como a modo de repaso, entonces el STEC, entonces aumenta la activación del complemento y la formación de MAC, disminuye la expresión de la trombomodulina, aumenta la producción de citoquinas proinflamatorias, también genera daño endotelial y activación pues, del endotelio, pues llevando a un endotelio procoagulante, formación de agregados pues, plaquetarios, activación de, de monocitos, neutrófilos y pues liberación de factor tisular y un clivaje como defectuoso por Adams 13 que pues nos aumente la adhesión, activación y agregación plaquetaria y pues el manejo que pues como les decía es de soporte porque pues no hay terapia específica y pues el eculizumab y la plasmaféresis que puede ser considerada en daños neurológicos severos o daño en órganos terminales pues también severos, pero pues como les decía, el beneficio pues sigue siendo bastante incierto. Y ya pues el síndrome hemolítico urémico atípico entonces, en cuanto al sistema de complemento, pues acá como para recordar un poco, tenemos las tres vías, la clásica, la de las leptinas y la alternativa. La clásica y la de las leptinas necesita un estímulo para activarse, mientras que la alternativa siempre estará activa, pues a un bajo nivel por la hidrólisis de C3. Pero sin importar cuál vía se active, al final tendremos como resultado la opsonización de genes, la producción de anafilotoxinas y producción de MAC. Y esto, para que esto se dé, esto estará regulado por las proteínas reguladoras del complemento o las CRPs, que pues puede ser el factor I, el factor H, la proteína cofactor de membrana, que es la MCP o la CD46, y pues acá es donde se dará más o menos como el error en este SHU atípico o inmunomediado. En cuanto a la fisiopatología, pues como les decía, eh, las vías del complemento, entonces la C3, que va a dividirse, por decirlo así, C3A, C3B, y el factor y la convertasa de C3 va a dividir el C3 en el C3 en C3A y C3B, como les decía. La C3B se va a unir a las superficies celulares y al factor B del complemento. Y, la C y el factor D del complemento lo que va a hacer será dividir el factor B en BA y BB. Y el BB pues se va a unir a C3B y va a dar como resultado la convertasa de C3, ¿sí? En la superficie celular. Eh, Después veremos que la adición de C3B a C3BBB va a originar la convertasa de C5 y nos va a llevar finalmente a la composición o la formación de la MAC o de C5B9 tras la unión de las demás subunidades del complemento. Acá como importante también que tengan en cuenta que las anafilotoxinas que les mencionaba pues son estas C3A, C5A, que pues van a ser importantes ahorita específicamente para el tratamiento. Pueden haber variantes en las CRPs que nos generen pues la patogénesis eh, que pueden ser de tipo 1, que pueden ser de déficit, o de tipo 2, que pueden ser simplemente de alteración funcional. Y algunas de las variantes pueden ser variantes de pérdida de función en el factor en el factor H, en el factor I, en MSP y demás. Puede ser también por anticuerpos o pues autoanticuerpos adquiridos específicamente contra el factor H del complemento, reordenamientos por duplicaciones genómicas también en el factor H. Y también podemos ver mutaciones de aumento de función en el factor B y en C3. Sin embargo, pues del 40 al 50% de los casos, pues no van a ser necesariamente por mutaciones, puede ser simplemente por autoanticuerpos. Bueno, en cuanto al diagnóstico, vamos a ver que el diagnóstico del SHU atípico va a ser un diagnóstico de descarte, ¿sí? Entonces vamos a primero descartar la PTT y el SHU típico, y si vemos que pues ninguno de estos dos es, pasaremos a ver el SHU atípico, pero el secundario. Entonces primero mirar
si hay deficiencia de cobalamina, si hay si hay alguna patología autoinmune de base, si hay infecciones, si de pronto la paciente está embarazada y pues tiene alguna MAT relacionada al embarazo, si ha tenido trasplantes recientes, por medicamentos, por malignidad o pues demás. Y ya después de haber descartado todas estas causas secundarias, lo que vamos a hacer es ya entrar a mirar si pues puede haber un SHU atípico primario mediante tamizajes de mutaciones pues, en estas proteínas reguladoras y también revisando si hay autoanticuerpos pues, en plasma contra pues, estos factores del complemento. Ya en cuanto al tratamiento, vamos a ver que el eculizumab es como el gold standard, es un anticuerpo monoclonal humanizado que pues inhibe la actividad final del complemento, básicamente inhibe el clivaje de C5, que era lo que les mencionaba ahorita. em, Da una respuesta más o menos del 65% de los pacientes en 26 semanas y el 95% de los pacientes en 2 años. Y el riesgo de recaídas del 25 al 30% en tratamientos prolongados de 0,5 a 17 meses. Tenemos pues el eculizumab, pero también tenemos el ravulizumab, que también nos inhibe el clivaje de C5, el crovalimab, que nos inhibe el depósito de C5b6 o por ejemplo, el iptacopan, que pues va contra el factor B del complemento. Entonces hay distintas terapias dirigidas hacia el complemento que nos pueden ayudar con estas patologías. Y ya por último, pues otras microangiopatías trombóticas que pues pueden ser, por ejemplo, pues las que hemos venido hablando como muy por encima, pero esto se los traigo más que todo para que tengan en cuenta que hay muchas más que generalmente son las más comunes, pueden llegar a representar hasta el 90%, que pero ya son más que todo secundarias y pueden ser como lo es la deficiencia de cobalamina C, que pues son desórdenes del metabolismo de cobalamina C por mutaciones pues en la cobalamina. eh, También hay algunas que ni siquiera se les conoce la patogénesis, como lo pueden ser las asociadas a VIH, como lo pueden ser también las asociadas a la hipertensión severa o a algunos trastornos glomerulares. También podemos tener algunas como de patogénesis multifactorial, como lo pueden ser las relacionadas a medicamentos, a malignidad, a trasplantes em, y pues demás. Eh, pero básicamente, pues eso era como lo importante y que supieran que pues hay más adicionalmente, pues aparte de las tres de las que hablamos principalmente, que son como las que usualmente se revisan en estas revisiones. Sin embargo, pues hay unas que son mucho más comunes, que pues son más que todo secundarias y para que tengan en cuenta que pues hay muchas más. Y, y ya, pues por último, como a modo de resumen de todo lo que hemos hablado, pues vamos a ver que cuando tenemos evidencia de MAT, pues lo primero que vamos a revisar es el daño en órganos. En órganos terminales, como pues podemos ver daño renal, podemos medir mediante uroanálisis, PCR, serologías o biopsias. En cuanto a cardíacas, que podemos medirlo mediante electrocardiogramas, troponinas, ecocardiogramas, o hasta resonancias. En cuanto a gastrointestinales, si hay aparición de hematoquecias, de melenas, podemos realizar también cultivos en DS, TAC, si pues, se considera apropiado, evaluaciones pues, endoscópicas o biopsias. En cuanto al neurológico, pues evaluar mediante examen neurológico, si es necesario, pues mediante un TAC o resonancia o un electroencefalograma. Y pues dermatológicos, si hay presencia de pronto de rash o también podríamos tomar una biopsia. Ya al determinar pues el daño pues en órganos, pues miramos las opciones o pues las consideraciones diagnósticas. Entonces, por ejemplo, las que hemos hablado, entonces descartamos PTT, entonces miramos el Plasmic Score, miramos la actividad de ADAMS 13 que sea menor a 10 y pues confirmamos, por ejemplo, un TTP. También podemos mirar pues un panel infeccioso, mirar en un cultivo de sangre y de heces si hay presencia de toxina Shiga o también otras infecciones que podríamos evaluar, como lo puede ser el VIH, el COVID o demás, que nos puedan generar pues también estas mismas patologías que pueden ser secundarias a infecciones o STEC o pues SHU por STEC o pues primario o típico, perdón.
También podemos mirar si de pronto es por un síndrome antifosfolípido, si es por alguna patología autoinmune, entonces pues también revisar si hay sospecha de lupus, por ejemplo, pues podemos revisar para hacer un diagnóstico diferencial. Si es relacionado al complemento, entonces si es un SHU relacionado al complemento o un SHU atípico, o pues descartar otras causas pues, secundarias, ya si es por medicamentos, si es por cáncer, si es por deficiencia de cobalamina C o demás, y pues realizar el respectivo diagnóstico diferencial y pues iniciar el tratamiento ya finalmente, entonces la PTT, plasmaféresis con pues corticosteroides iniciar de una vez y ya cuando se tenga pues la actividad de la AMS-13 iniciar rituximab o caplacizumab. Si es por infección, tratar la infección, dar un manejo, pues más que todo de soporte, como lo habíamos hablado. Si es por síndrome antifosfolípido, pues anticoagulación, también esteroides, plasmaféresis, rituximab o eculizumab. Si es por patologías autoinmunes, si es, digamos, por lupus, pues tratar más que todo, pues la causa. Si es por complemento, eculizumab o ravulizumab, como lo vimos ahí al final en la tabla de terapias para el complemento, y pues ya si son otras, pues determinar cuál es el causante de la MAT y tratar pues esa causa, eh, pues que nos está generando esta MAT secundaria. Y pues ya eso sería por la presentación pues por la charla de microangiopatías trombóticas. No sé si tengan alguna duda, si haya quedado claro. Eh, Muchas gracias, Camila. En verdad, una muy buena presentación. No sé si el doctor Santiago nos quiera dar algunas palabras al respecto y procedemos a hacer las preguntas que nos han hecho en el chat. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Hola, Doc, sí, sí, señor. ¿Cómo están? Qué pena con ustedes que mi computador no tiene cámara, entonces no puedo saludarlos así directamente. Pero entonces, no, para felicitar a Camila, es una presentación muy buena. Es un tema complejo. ¿Listo? La microangiopatía trombótica, como lo vieron allí, y sobre todo en la diapositiva de clasificación, si quieres, Camila, puedes poner, por favor. Sí, claro. Van a ver que es un tema extenso y complejo debido a que muchas veces se manifiesta de forma heterogénea y hay muchas patologías que lo pueden causar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos algún paciente que nos llegue con falla renal, con alteración neurológica, que tiene esquistocitos en sangre periférica, es un paciente al que le debemos sospechar una microangiopatía trombótica. Pero al momento de sospecharla, nosotros nos tenemos que enfrentar a este cuadro que tenemos al frente, ¿sí? Y eso nos va a generar a nosotros, digamos, un poco de escozor porque son diferentes patologías, diferentes, digamos, vías fisiopatológicas que se van a ver implicadas y muchos tratamientos que nosotros le podemos dar al paciente, especialmente de forma temprana. Entonces, como lo decía Camila, nosotros cuando nos enfrentamos a un paciente que tiene sospecha de microangiopatía trombótica, lo podemos hacer ya sea por la parte de que se presenta el paciente con una anemia hemolítica traumática o no inmunomediada, con esquistocitos en sangre periférica, acompañado de falla renal, acompañado de trombocitopenia y puede ser con alguna otra manifestación clínica, ya sea alteración del sistema nervioso central, compromiso cardíaco, compromiso gastrointestinal, etcétera. ¿Listo? Ahí es donde nosotros empezamos nuestro algoritmo de pensamiento. Y seguido ese algoritmo de pensamiento, entonces vamos a empezar a pensar, está muy bien. Empezamos a pensar entonces primero, ¿qué puede ser lo que me está generando a mí el problema? Entonces, yo pienso inicialmente en PTT porque la PTT va a tener un tratamiento específico que es la plasmaféresis, como lo decía Camila, ¿listo? Entonces, lo primero que yo voy a hacer es abordar si mi paciente tiene o no una deficiencia de ADAMS 13. Si ese ADAMS 13 está menor al 10%, listo, yo ya tengo una PTT, entonces voy a pasar a hacer todo el algoritmo diagnóstico de la PTT, si es inmunomediada, si es congénita, como lo vimos allí, ya vamos a hablar un poquito de lo que es remisión y vamos a darle el tratamiento inicial que sería con esteroides o con plasmaféresis, ¿listo? Si por el contrario ese ADAMS 13 me ha salido normal, entonces ahí es donde yo empiezo a tener
digamos, un inconveniente en el diagnóstico. Si mi paciente, además de los síntomas que estaba refiriendo, antes me dice que había tenido diarrea o está teniendo diarrea sanguinolenta, le hago un estudio de las heces y en ese estudio de las heces le encuentro una E. coli productora de toxina Shiga, ¿listo? Que es la O157H7. Hay que recordar que hay otros 6 serotipos que pueden generar también toxina Shiga dentro de las E. colis y también la Shigella disenteria tipo 1 que también la pueden generar. Entonces, si yo tengo alguno de estos microorganismos, ¿vale? Yo me estaría enfrentando entonces en este caso a un síndrome hemolítico urémico asociado o infeccioso por la toxina Shiga y en ese contexto tendría que darle un tratamiento de soporte o optar por plasmaféresis o eculizumab en casos muy limitados, ¿listo? Especialmente si tienen compromiso orgánico severo. ¿M? Si yo no tuve esa posibilidad de que fuese de origen infeccioso asociado a toxina Shiga, entonces se me abre un abanico de posibilidades enorme que son los síndromes hemolíticos urémicos o las microangiopatías mediadas por complemento, que son diferentes. ¿Listo? Son muchas. Entonces ahí es donde yo empiezo a pensar si la patología, por ejemplo, es inmunomediada, si es un paciente que tiene alguna enfermedad autoinmune. Entonces lo primero que debo hacer es un interrogatorio completo. ¿Listo? Buscar enfermedades del colágeno, buscar, por ejemplo, síntomas secos, buscar artritis, buscar síntomas cutáneos, buscar todo ese tipo de cosas que a mí me hagan pensar en este paciente tiene un sustrato autoinmune importante. ¿Listo? Y basado en eso, yo lo que voy a hacer es hacer un estudio dirigido. Le pediré unos anticuerpos antinucleares, unos ENAs, factor reumatoide. Le voy a pedir aquello que yo pienso que está asociado. Mi paciente tuvo una trombosis a temprana edad, tuvo morbilidad obstétrica. Adicionalmente a eso está presentándose ahorita con una sospecha de una microangiopatía trombótica. Puede que mi paciente tenga un síndrome antifosfolípido. Le hago el panel de anticuerpos antifosfolípidos que se sale de esta charla, pero que lo tienen que pensar. Mi paciente, por ejemplo, me llega con elevación de transaminasas, esquistocitos en sangre periférica, anemia hemolítica microangiopática y adicionalmente a eso está embarazada y está más de las 20 semanas y entonces yo empiezo a pensar, ¿será que mi paciente está presentándose con una preeclampsia, una eclampsia, un HELP? Y eso es lo que me está generando a mí la microangiopatía trombótica. ¿Listo? Mi paciente, por ejemplo, es trasplantado y viene con inhibidores de calcineurina y viene y se presenta con anemia hemolítica microangiopática. Entonces, eso me puede a mí generar también microangiopatía trombótica y lo tengo que llegar a pensar, ¿vale? Eso va dentro del apartado de fármacos, listo, de drogas. Si mi paciente es trasplantado de médula ósea porque, no sé, tuvo un mieloma múltiple y le hicieron un trasplante de médula ósea, también puedo tener riesgo de microangiopatía trombótica. Entonces, son todo ese espectro de patologías que si yo hice muy juiciosamente el algoritmo que nosotros vemos aquí, ¿m? Voy a empezar a sospechar y siempre lo que prima es el interrogatorio inicial, ¿listo? Los signos y síntomas clínicos y de ahí se derivan todos los estudios que ustedes van a realizar. Muchas veces, como son patologías que evolucionan rápidamente, se necesita, digamos, intervenir tempranamente para evitar complicaciones. Por eso es que cuando ustedes lleguen a la práctica clínica, van a ver que a la mayoría de pacientes que tienen una sospecha de una microangiopatía trombótica, si no tenemos la disponibilidad del ADAMS 13 rápido, le hacemos el Plasmic Score. Si el Plasmic Score es positivo, es decir, de 6 en adelante, le iniciamos plasmaféresis y esteroides. Si no es así, la plasmaféresis se, digamos, difiere y se utilizan los esteroides mientras encontramos la posible etiología de esa microangiopatía trombótica. ¿Listo? Recuerden que en un 90% pueden ser secundarias. Entonces, tengo que descartar todo lo que vemos aquí abajo para después sí decir, mire, es una PTT que es congénita, mire, es un síndrome hemolítico urémico que es primario. ¿Listo? Es por mutaciones intrínsecas de las proteínas del complemento y es lo que me está generando a mí la sintomatología, ¿vale? Y tendrá un tratamiento específico. Cuando yo ya he identificado la causa, si es PTT, le pongo la plasmaféresis o el esteroide, si es el SHU, pues le doy el manejo, digamos, de soporte. Si es un síndrome hemolítico urémico atípico o una microangiopatía trombótica mediada por complemento, le pondré el eculizumab, que es el anticuerpo monoclonal contra el C5. ¿Listo? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta, es un tema extenso, es un tema retador, ¿listo? Y algo importante es que a pesar de que dentro de su presentación clínica se puede dar con anemia hemolítica microangiopática, hay cerca de entre un 15 a un 20% de pacientes con microangiopatía trombótica crónica que pueden no tenerla.
¿listo? Que yo encuentro el diagnóstico es a través de biopsias, generalmente biopsias renales. Le hacen la biopsia renal y yo tengo microtrombosis por ahí en todo lado, ¿listo? Y un patrón de microangiopatía trombótica, pero mi paciente no está haciendo hemólisis. Eso puede pasar, es raro, bueno, pero hay que tenerlo en cuenta, especialmente en esos casos de MAT crónica. ¿Bueno? ¿Listo? Ahora tengo por acá unas preguntas que Vale me había pasado ahorita. Sí. Lo primero que tenemos, si quieres, Cami, nos colaboras, porfa, para el algoritmo diagnóstico de la PTT, el que tienes con el ADAMS 13 y los Sí, el anticuerpos. de la remisión. Listo. Entonces, Entonces, preguntaban cómo se define remisión. Se pusieron pesados, muchachos. Es una definición un tanto ambigua porque lo que uno tiene para definir remisión en PTT viene de un grupo de trabajo de PTT internacional y la publicación es de como el 2021 en Blood. ¿M? Y ahí lo que nos dicen es que nosotros podemos tener una definición de remisión clínica o de respuesta clínica y otra de respuesta enzimática, es decir, de ADAMS 13. ¿Listo? De respuesta clínica se define como que el paciente tenga plaquetas mayores a 150.000, una LDH menor a 1.5 veces el límite superior normal y mejoría del daño de órgano blanco. ¿Sí? Si yo tuve daño en sistema nervioso central, que haya resuelto. Si yo tuve daño a nivel del riñón, que haya mejorado en algo. Si el paciente entró en diálisis, que haya salido de diálisis o que no haya seguido progresando. ¿Listo? ¿Vale? Eso se debe mantener por lo menos 30 días al suspender la plasmaféresis. A eso es lo que yo le voy a llamar remisión clínica. Entonces, plaquetas normales, LDH normal y mejoría del daño de órgano, 30 días de suspender la plasmaféresis. ¿Mm? La remisión enzimática o de remisión paraclínica ya habla de la normalización de los niveles de ADAMS 13. Para hablar de niveles normales de ADAMS 13, ellos lo que utilizan es el límite superior que nos dé el laboratorio. Entonces, si está por encima del límite superior que nos da, perdón, del límite inferior que nos da el laboratorio, es normal, ¿sí? Otros hablan de que tenga un ADAMS 13 entre 40 y un 50%, ¿listo? Y otros dicen que a partir del 60% es donde ese Adams 13 se va a mantener en esa forma cerrada que nos Bien, ¿y tú? muestra acá, ¿listo? Bien, espérame Y un allí segundo. es donde yo voy a poder definir Bien, ¿y tú? bonos de Checando respuesta estos climática, gordos. ¿no? Uy, perdón, hay un Bien, micrófono abierto por ahí, porfa. Ok. Listo. ¿Listos? Entonces a eso se le llama la remisión. A la remisión clínica, con el conteo de plaquetas, la LDH y la mejoría del daño de órgano blanco 30 días después de suspender la plasmaféresis y los niveles de ADAMS 13. ¿Listo? La siguiente pregunta era por acá. Listo, que sí podemos explicar entonces la trombocitopenia en el síndrome hemolítico urémico. Entonces, si quieres, Cami, muévete a la diapositiva de la fisiopatología del síndrome hemolítico urémico que tenemos acá. Listo, esa de ahí. Entonces, como ustedes pueden ver acá, yo voy a tener la ingestión de un microorganismo productor de toxina Shiga, especialmente la toxina Shiga 2. ¿Ok? Esa puede ser la E. coli O157H7, está la E. coli O26, la O, déjenme acordar, 101, 103, 145. Y hay otro, que no me acuerdo. Y está la Shigella disentería tipo 1. ¿Listo? Entonces el microorganismo entra, llega al lumen intestinal. En el lumen intestinal empieza a liberar la toxina Shiga, que es lo que ustedes ven en la parte de arriba, ¿sí? Allí se replica el microorganismo, esa toxina Shiga se sigue produciendo y esa toxina Shiga va a viajar a diferentes órganos, al cerebro, al corazón, al hígado, al riñón, que es específicamente donde nosotros nos vamos a ubicar, y en el riñón se va a unir a la globotriacilciramida, que es la que ustedes ven en el punto 4, y al unirse, listo, exactamente, perfecto, se endocita. Al endocitarse, finalmente lo que va a hacer es, después de, digamos, varios pasos a través de lo que es el aparato de Golgi y el retículo endoplásmico, se va a subdividir en sus dos subunidades y la subunidad A1 va a generar daño en los ribosomas. Si a mí se me dañan los ribosomas, yo voy a tener daño en la síntesis proteica. ¿M? Y adicionalmente a ese daño en los ribosomas, yo voy a tener liberación de factor de von Willebrand. Entonces, toda esta, digamos, cascada inflamatoria, esa alteración en la síntesis proteica y esa liberación de factor de von Willebrand, especialmente la liberación del factor de von Willebrand, va a desencadenar la activación de la cascada de la coagulación, va a haber formación de microtrombos y por consumo de plaquetas yo voy a tener trombocitopenia. ¿Listo?
eso es lo que va a pasar. Bueno, que es lo que ustedes ven al final en la parte inferior de la gráfica, ¿vale? Bien. La siguiente pregunta era ¿por qué el uso de antibióticos es un factor de riesgo de progresión para el SHU? Entonces, lo que pasa es que cuando yo utilizo antibióticos para pacientes que tienen E. coli productora de toxina Shiga, al haber daño directamente de la bacteria y específicamente daño del DNA de la bacteria, ¿listo? Voy a activar unas señales intracelulares que son las señales SOS bacterianas, ¿listo? Esas señales intracelulares bacterianas lo que van a generar es que, digamos, varios mecanismos, tanto mecanismos de proliferación, mecanismos para evitar la fagocitosis y también mecanismos de aumento en la producción de las toxinas. Entonces, si yo le pongo antibiótico al paciente, se activan más esas señales intracelulares y consiguientemente voy a aumentar la cantidad de toxina y si yo aumento la cantidad de toxina, pues voy a generar más daño de órgano. ¿M? Por eso, lo ideal es dar tratamiento expectante, tratamiento de soporte, si se necesita tener terapia de reemplazo renal, terapia de reemplazo renal, si se necesita plasmaféresis en llegado el caso de que el paciente esté realmente muy mal en el SHU y que tenga compromiso especialmente del sistema nervioso central, se le pone la plasmaféresis, ¿listo? Y se le da toda la terapia de soporte que uno pueda y poco a poco el paciente se va a ir recuperando del síndrome hemolítico urémico. ¿Listo? No hay necesidad de tratarlo y de hecho hay una contraindicación para el uso de los antimicrobianos. En cuanto a si hay algún escenario para tratarlo, realmente no. En general está contraindicado, ¿listo? Hay algunos reportes que dicen que el uso de la acitromicina podría llegar a inhibir la producción de la toxina por parte de las bacterias, ¿listo? Pero no es nada que sea así como muy seguro. Y hay otras líneas de manejo que incluso se han tratado de utilizar algunos inhibidores de la transcripción que bloquean esas respuestas intracelulares de la bacteria para que produzcan más toxinas. Pues digamos, bloquearla me va a producir menos toxinas, pero pues no son terapias que nosotros tengamos a la mano y no las utilizamos al día a día, ¿sí? Entonces, la mayoría es manejo de soporte y esa es la razón por la que no se utilizan antimicrobianos. Bueno, ¿alguna pregunta adicional? No nos han llegado más. Listo, perfecto. No sé si mis compañeros por ahí los vi en el chat tengan algo para adicionar. ¿Por qué no? Buenas noches. Yo soy. Hola Santi, ¿cómo están? Mucho gusto. Yo soy residente de tercer año pues, de medicina interna también. Eh, y pues realmente pasa lo que dice Santi. Es una entidad muy poco frecuente, eh, pero su pronóstico es realmente malo. Por eso se debe diagnosticar muy tempranamente y se debe intervenir pues cuanto antes. Eh, Es súper importante que si bien van a ver que los tratamientos son como medicamentos como tal vez muy específicos, que terapias como la de recambio plasmático o medidas que uno dice yo que voy a tener disponible o que se supone que debería hacer pues siendo un médico o teniendo un centro de menor complejidad, realmente lo mejor que pueden hacer es el diagnóstico temprano, sospecharlo y muchas veces lo que es disponible son las infusiones de albúmina. Realmente puede que, o las infusiones de plasma, puede que suene un poquito como raro o pues que uno diga como tal vez uno por el sesgo de referencia no pensaría que eso puede llegar a pasar, pero sí, más que todo pues pacientes pues que están muy deteriorados clínicamente y no hay una razón muy clara, pues un extendido es una prueba bastante sencilla y pues le abre a uno la posibilidad de esta entidad. Gracias, Martica. Muchas gracias, doctores. Jesús levantó la mano. Sí, Valeria. Pues ante todo, pues quiero felicitar a Camila por su charla. Estuvo muy chévere. Y yo sí tengo una pregunta y es con respecto a los antibióticos. Pues, si bien es cierto que hay bacterias que son productoras de chiga, por ejemplo la E. coli,
la shigella. Y pues si el paciente tiene de pronto una sepsis de un origen gastrointestinal precisamente por esas bacterias y que no se puede utilizar antibióticos, pues no sé qué se haría en casos de sepsis, porque pues si no se pone el antibiótico, eh, se- eh, el desenlace podría ser fatal, pero si se pone el antibiótico, se deteriora el estado clínico del paciente. Entonces, ¿qué se haría en ese caso? Doc, no sé si, Hola, perdón, sí. listo. Entonces, es un panorama un poquito difícil, ¿listo? Porque nosotros per se podemos llegar a tener un daño orgánico. Es difícil distinguir en ese contexto la sepsis, ¿listo? Del propio síndrome hemolítico urémico que está presentando el paciente, ¿sí? No sabremos si, por ejemplo, la disfunción orgánica va a ser secundaria a un proceso séptico por la infección o si el paciente está teniendo, por ejemplo, un deterioro o lesión renal asociado al propio síndrome hemolítico urémico o tiene, por ejemplo, elevación de transaminasas por el propio síndrome hemolítico urémico. ¿M? Entonces, digamos que en el contexto de un paciente que pueda llegar a desarrollar sepsis o choque séptico, yo lo que intentaría es darle las terapias de soporte en lo posible. ¿Listo? Si necesita soporte vasopresor, se le dará soporte vasopresor. Si necesita transfusiones sanguíneas, se le dará transfusiones sanguíneas. ¿Listo? Si necesita líquidos endovenosos, se le dará líquidos endovenosos. Pero realmente el tratamiento debería ir encaminado a tratar de evitar pues, digamos, el uso de antimicrobianos en ese contexto. Ahora bien, si yo no estoy seguro, por ejemplo, sí, porque puede que mi paciente llegue con mucha diarrea y llegue en un choque refractario al servicio de urgencias y yo todavía no tengo ninguna confirmación de que tengo una infección por un E. coli productora de toxina chiga, ¿sí? Y mi paciente está en sepsis o en choque séptico gastrointestinal, pues la indicación allí es seguir las guías del sepsis 3, iniciar antimicrobiano temprano, hemocultivos y dar todo el manejo como corresponde. ¿Listo? Ya cuando yo tenga el aislamiento de la cepa productora, se definirá si voy a darle la continuidad al antimicrobiano o no, haciendo la distinción si la disfunción orgánica que yo tengo es realmente por sepsis o si la disfunción orgánica que tengo es en contexto de un síndrome hemolítico urémico típico, ¿vale? Entonces, si ustedes no tienen el conocimiento y no tienen el aislamiento inmediato del microorganismo, deben dar el tratamiento para una sepsis de origen gastrointestinal como corresponde. ¿Sí? Se da su antimicrobiano, se hacen sus hemocultivos, sean sus líquidos, sea el soporte vasopresor temprano, preferiblemente en la primera hora. Si ya nosotros tenemos el aislamiento, ahí sí debemos definir la continuidad del antibiótico, porque pues eso sí puede llegar a empeorar el estado de los pacientes y es como dice Martica, esos pacientes tienen un pronóstico ominoso en la mayoría de los casos. ¿Listo? Listo, doctor, muchas gracias. Bueno, Bueno, creo que ya no hay muchas más preguntas. En verdad, muchas gracias, Camila. Gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Gracias, doctor, por sus intervenciones. Y nada, esperamos poder encontrarnos la próxima semana en nuestra siguiente actividad sobre síndrome de debilidad y que estén muy bien, que descansen. estén bien, gracias por la invitación. Muchas Gracias. gracias a todos. Feliz noche. Gracias.